I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed Bueno, days. se darán cuenta que vamos a seguir con la And I música. think to myself, Esta norteamericana nos anticipa autores what de a lengua inglesa. wonderful world. Y hoy elegí a Walt Whitman. De fondo tengo una pintura de una de mis talleristas, Demonio Carolo, que ya falleció, pero amaba la literatura. Es un obsequio de sus hijos, de Adriano y de Hernán. Así que me acompaña. ¿Y por qué? Porque era una lectora amorosa. Ella diría con este libro, es atrapante, porque era una de sus... Y cuando un libro era difícil, siempre ella le encontraba el lado interesante. Otra que amaba a este autor era Pepita, dentro de nuestras talleristas. ¿Y por qué puse? Porque realmente Walt Whitman era un ser muy particular. Era de esas personas que soñaban con una utopía, pensaban que a través de la poesía se podía salvar el mundo, creía en una Norteamérica mejor, vivió en una época muy dolorosa para la situación de ese país, las guerras entre el norte y el sur. Nació en 1819 y falleció en 1892. ¿Y por qué puse esta imagen? Elegí hoy este cuadro. Voy a ir poniendo algunas pinturas de gente de Bransen, porque son esos seres como un Mandela, como Gandhi, como Luther King, como Teresa de Calcuta, como Schiller, que ayudó a tantos judíos, o Irene Sendler, o Víctor Frank con su obra En busca del sentido de la vida. ¿Y qué podía decir de él? Bueno, hay un tema que podría empezar que nos habla de ese carpe diem. No importa, no se asusten el que no escuchó estas palabras, no es que tienen que ser especialistas. Simplemente yo quiero compartir con ustedes este gusto por un autor que es exquisito. Y dice que no dejes de terminar el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No dejes vencerte por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que casi es un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. La vida es desierto y a la vez es oasis. Es mucho más larga, pero dice, nos derriba, nos lastima, nos enseña a ser protagonistas de nuestra propia historia. No te resignes, porque nosotros tenemos que vivir esa experiencia de los que nos precedieron. ¿Quiénes fueron? Los poetas muertos. Pero la sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. Y esto nos remite a esa película tan hermosa que es La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Se acuerdan? Con Robin Williams. Bueno, y que termina con esa rebeldía cuando a ese profesor lo echan por transgresor, por tratar de canalizar la literatura de una manera distinta, con este poema de Whitman que decía, oh capitán, mi capitán. ¿Se acuerdan? Y que se iban subiendo las distintas personas y hasta el más tímido de la clase comenzó con eso. Cuando ya lo echaban y él había ido a recoger
al aula los elementos de él, los libros. Y dice así: oh capitán, yo esta columna no la tendría que explicar, tendría nada más que disfrutar de los poemas, pero hay que decir que él, que eso es lo hermoso, si bien su familia fue una familia muy sufrida, con 8 hijos, su padre realmente no era una persona que lo comprendiera ni nada, tuvo que ser en muchos momentos el sostén de la familia, su hermano fue a la guerra y él lo fue a buscar, pero es animoso y es hermoso la obra que él hizo. Después él iba a los hospitales en la guerra, dice que hizo más de 600 visitas y visitó a, escuchen, 100.000 enfermos, y después los continuaba y los acompañaba, y a veces se quedaba a dormir en ese hospital para ver ese momento, que no esté solo, tomarle la mano, darle un beso antes de que se muriera. Acompañó y pintó toda esa realidad. Tuvo un momento en que no quiso escribir más, porque él soñaba que con todas estas propuestas de este libro, Hojas de Hierba, la gente iba a reaccionar y no se iba a pelear, y esa guerra no se iba a consumir, a consumar, y se iba a terminar. Él decía salir a la naturaleza y leerlo bajo un árbol. Yo hoy salí a mi solcito, a pesar de que estaba frío, y lo leí, y realmente todas son conmovedoras. Cuando habla del mundo, el mundo es una maravilla. Fíjenlo, es como toda una alabanza, como un dar gracias, y dice así: oh, toma mi mano, Walt Whitman, tales maravillas desfilan, tales espectáculos y música, tales eslabones unidos sin fin, cada uno enganchado al siguiente, cada uno respondiendo a todo, cada uno compartiendo la tierra con todos. ¿Qué se prolonga en ti, Walt Whitman? ¿Qué mares, qué suelos exudan, qué climas, qué personas, qué ciudades se encuentran aquí? Dice que él se fue a Nueva York y realmente lo impactaba. Pensemos que no es la Nueva York esplendorosa que vemos en las películas. Estaba cargada de inmigrantes. Iba a ver los barcos que venían con gente enferma, con mucho sacrificio, los transportes que eran a caballo, la mugre que había en Nueva York, la multitud que se agolpaba, que iba y venía, toda esa situación. Sin embargo, él decía: no permitas que vuelva a ser ese tranquilo niño que fui bajo la luna amarilla y decreciente, porque surgió el mensajero, la llama, el dulce infierno interior, la necesidad desconocida de mi destino. Y ese fue el destino de Walt Whitman. Vivir en esa poesía, a pesar de que todos esos sueños y esas utopías se fueron en algún momento desvaneciendo, pero él encontraba otro motivo para vivir. Y esto me hace acordar a esta etapa. Por eso es que hice referencia a la gente del Holocausto, porque a veces decimos: ay, no puedo salir, estoy encerrada, pero tenemos vida. Y tuve la experiencia de ir a Auschwitz, y realmente cuando uno ve el sufrimiento ahí en carne viva, mi amiga con quien fui se quedó dura y no quería entrar. Yo dije: yo tengo el deber doloroso de entrar para ver qué fue todo eso. Y fue realmente muy, muy duro, pero uno da gracias a Dios de este cielo azul, de este frío en este momento, hasta de esta pandemia que lamentablemente ha quitado tantas vidas, pero que, bueno, tenemos que seguir adelante y seguir con fe, con esa confianza. Como decía: poesía que viene de vagar por las calles, es la poesía que emerge de las manos, de los brazos, del corazón, que bombea sangre a todas las partes del cuerpo y celebra de desnudez, de sexo, de erotismo, de
opiómanos, de prostitutas. Él le cantaba todo y hasta después hay algo maravilloso sobre los negros. Él creía que todos éramos iguales y entonces él sufría cuando veía, fue al sur, no conocía, fue a Nueva Orleans, por eso puse esa música, y veía las ventas de los negros y entonces los subastadores, e hizo este poema hacia los negros, que decía que a los subastadores le iba a subir el precio, porque estos cuerpos de los negros son cuerpos sagrados, decía. Mírenlos, dice, oferta más alta va a ser, porque estas cabezas, y iba diciendo, desconcertadas, esta hechura de atributos de los nervios, estos tendones, estos son héroes, la maravilla dentro de ellos, descubran. Y entonces va hablando de todo eso en toda su obra, con ese amar la naturaleza. Dice que hasta su barba era un modo de cuidar la garganta, una manera distinta de vivir. Bueno, creía en las utopías, en los sueños, y no apaguemos nuestros sueños. Los abrazo y les regalo este pedacito de Whitman, que es simplemente un pedacito.